meses comenzábamos este libro de Tito. Comenzábamos con la idea clara de que fuera un libro más bien práctico que teórico. Si bien es cierto, el libro de Tito, hermano, nos lleva y nos muestra cómo se debe organizar una iglesia, el propósito del libro de eso es esto, la organización de una iglesia bíblica. Y es así como Pablo instruye a Tito todas las direcciones, todas las directrices para poder organizar una iglesia bíblica. Hablando con algún pastor en algún momento, estos hermanos que llegan a ciertas convicciones extrañas, extra bíblicas, llegan a decir cosas que, por ejemplo, nos enseñan que una iglesia bíblica debe escoger a su propio pastor. Y dicen, ¿cómo es posible que una persona que la iglesia no conoce venga a pastorear? Dando a entender que la iglesia debería escoger a sus autoridades vía votación, o por llevarse bien, o por tener alguna característica especial con estos hombres de fiato, o de gusto, o de algún otro tipo. Hermanos, si nosotros evaluamos la Escritura, eso es falso. Porque en ninguna parte yo podría argumentar bíblicamente ese concepto que normalmente trabajan muy bien las iglesias bautistas, y digo muy bien porque lo asimilan como si fuera bíblico, no es bíblico. Por lo tanto, ese principio escritural de poner pastores que la iglesia escoja, hermanos, no es bíblico. Puesto que nosotros no tenemos ninguna porción en la Escritura que nos llame a hacer esto. Y si tú me dices, pastor, ¿y qué pasa con Hechos 6, donde la iglesia escoge a los diáconos? Hermano, la iglesia jamás escoge a los diáconos en forma autónoma, en forma libre, en forma autócrata. Son los líderes de la iglesia, los apóstoles, que dicen no es lícito que nosotros dejemos la palabra para servir las mesas. Escojan ustedes. Hermanos, ¿qué significa escojan ustedes? ¿Acaso eso no es una delegación de autoridad de alguien que potenta o que detenta la autoridad? Cuando la iglesia recibe este mandato, empiezan a escoger entre algunos hombres y después los presentan a los ancianos, los cuales los examinan e imponen las manos sobre ellos. La autoridad comenzaba en Dios hacia los ancianos y terminaba en los ancianos detentados por Dios. Entonces, cuando nosotros pensamos de que los pastores deben ser puestos, deben salir de las iglesias locales, sería ideal, pero no necesariamente un hombre va a ser llamado quizás de acá, quizás debemos recibir a alguno que el Señor establezca. Ahora, bíblicamente, ¿cuál es lo correcto? Y esto yo te lo pregunto, te lo digo así, porque alguna vez, conversando con un hermano pastor en México, me decía lo siguiente: hay mucha evidencia de que la iglesia debe escoger a sus pastores. Muy bien, le dije yo. ¿Tú podrías mandarme por lo menos un versículo? Lo espero durante la semana. Creo que eso fue el año pasado. Todavía no me llega el versículo. ¿Sabes por qué? Porque no está en la Escritura. Pero si yo te digo que los ancianos se designan por su carácter y por quienes detentan la autoridad, yo puedo asimilar eso y puedo demostrar eso. Comenzamos el libro de Tito viendo Tito 3:5, que dice: por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda. Pablo encomendándole a Tito un grupo de iglesias en Creta. Por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda. Y escucha lo siguiente: y organizaras una comisión de pastorado para que pudieran revisar entre los hermanos y pudieran después organizar las votaciones de la iglesia y a puerta cerrada emitir un voto para ver quién es su pastor. ¿Eso es lo que dice la Escritura? No. ¿Qué dice la Escritura? Por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Ahora usted, amado hermano, si algo conoce de los diccionarios, de antónimos y sinónimos y de la Real Academia de la Lengua, dígame usted cómo compatibiliza democracia como sinónimo de designa tú. ¿Eso es un sinónimo? No, hermano, son antónimos.
No se da una cosa, sino la otra. No pueden ser semejantes. Entonces, la idea de que la iglesia escoge sus pastores es una idea falsa, antibíblica. De hecho, Pablo está mandando a Tito para velar porque vea hombres que cumplan estos requisitos y no le pregunte a la iglesia, sino que le pregunte a Dios, el Espíritu Santo, en oración, en ayuno, y a estos hombres los examine y los ponga como ancianos plurales de la iglesia. Por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quede y designaras ancianos en cada ciudad, como te mandé. Y este versículo es la clave y es el eje del corazón de la carta de Tito. Porque Pablo, por el propósito que escribe la carta, es precisamente para ordenar las iglesias a través de ancianos establecidos por Tito. La carta de Tito no es ninguna cosa ajena a ordenar la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso hace Pablo esta carta. Y es lo mismo que escribe con Timoteo. Timoteo, haz esto tú para ordenar también. Entonces, amados hermanos, quiten esas ideas románticas de que la democracia en la iglesia, de que usted escoge a los pastores, de que tiene esa tremenda autoridad, porque hermano, no la tiene. La autoridad la tiene el Señor. Y el Señor es el que establece. Cuando estaba Pablo y Timoteo, Pablo y Bernabé, en Antioquía, dice el Espíritu Santo, y sepárenme a Pablo y Bernabé. Y lo repito, dijo el Espíritu Santo. No fue la autoridad de la iglesia, fue Dios mismo, porque Dios mismo es el dueño de la iglesia. Así es. ¿Qué hace la iglesia? Y ni siquiera la iglesia, sino los ancianos de la iglesia. Porque si bien recuerdas el pasaje, no estaba la membresía común, sino que estaban los profetas y los que enseñaban. Esos son los ancianos. Los ancianos oraron y ayunaron. ¿Para qué? Para que ese llamado interno del Espíritu Santo se confirmara por orden de la iglesia. No, por orden de los ancianos de la iglesia que luego impusieron mano sobre Pablo y Bernabé. ¿Recuerdan eso? Si eso está tan claro en la Escritura, ¿de dónde sacamos la idea de que la iglesia escoge a sus pastores? Son visiones humanistas. Son visiones que aparentemente son buenas porque nos gusta la idea de la democracia, ¿verdad? Pero hermano, tengo que decirte algo. Nosotros no vivimos en una democracia, ni en la iglesia, ni en el Estado. El país que se considera demócrata es una mentira, porque son repúblicas o estados que son representativos. ¿O algunos de ustedes le preguntaron si querían poner esta u otra ley? ¿Algunos de ustedes le preguntaron puntualmente qué opinaban con respecto a algo y ustedes tuvieron voz y voto con respecto a eso? No. A usted le dijeron, ¿quiere este o este candidato? Vote, porque él nos va a representar. Eso no es democracia. Es una representatividad. ¿Usted votó? Usted se cayó si no le gustó lo que el que votó hizo. No tiene nada más que hacer. Entonces, esta falsa idea del concepto de democracia, que también estaba arraigado en Creta, puesto que Creta venía de la idea griega, y por eso cada uno hacía bien lo que le parecía. Eso tampoco es democracia. Cuando cada uno hace lo que bien le parece, ¿sabes cómo se llama eso? Algunos lo recuerdan, lo ponen un símbolo afuera en las murallas, rayan una A y le ponen un círculo. Anarquía. La anarquía, hermanos, es aquella rama que dice yo no me someto a nada ni nadie. Eso, hermano, es anarquía. Y la anarquía procede del soberbio, procede del orgullo y procede de alguien que no quiere someterse a ninguna autoridad. Eso se llama anarquía. ¿Usted sabe quién fue el primer anárquico? Satanás. Pero no se llamaba Satanás, se llamaba Lucero. Estaba ahí en el tercer cielo cuidando y guardando el trono de Dios y en su corazón pensó, yo no debería someterme a este Dios, yo debería mandarme solo, de hecho yo debería ser Dios. Así es. ¿Por qué yo debería someterme a las autoridades?
¿Por qué yo debería someterme a las autoridades de la iglesia? ¿Acaso el Espíritu Santo no está en mí? Dijo Coré. Así es. ¿Qué pasó con Coré? El Señor, dando señal de que sí, Él pone autoridades, tragó a Coré. Y hermanos, así es como comienza este último enseñanza del libro. Nos queda al final la despedida. Pero vamos a ver el día de hoy, en Tito 3, del 8 al 11, las indicaciones finales para su iglesia y sus autoridades. Y Pablo le escribe y le da indicaciones a Tito, cómo debería ser el liderazgo, pero también indicaciones para la iglesia. Vamos a ir separando este pasaje, vamos a leerlo. Está ahí del 8 al 11, si usted tiene su Biblia, versión de las Américas, que la que usamos en la iglesia. Es así, dice: palabra fiel es esta, y en cuanto a estas cosas, quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres, pero evita controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque sin provecho y sin valor. Al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal es perverso y peca, habiéndose condenado a sí mismo. Amado Dios, vamos delante de su presencia en esta hora. Queremos rogar, Señor, por su sabiduría. Queremos rogar, Señor, para que usted dirija este tiempo de enseñanza, que sea su palabra y no la mía la que sea expuesta. Señor, ruego que este Espíritu Santo tome control de este hombre. Señor, que este predicador no sea influenciado por cosas del mundo, con pensamientos del mundo o con estructuras, sino que seas tú hablando a tu pueblo. Señor, con temor y temblor nos acercamos una vez más delante de tu presencia, porque no importa el número de los que estés presente, sino que importa que tú estés presente. Señor, y si hay uno presente, entonces tú, Señor, gobiernas como el Dios Todopoderoso en tu iglesia. Gracias en esto, Señor, y pedimos tu guía en el nombre de Jesús. Amén. Estamos llegando al final de la carta de Tito, las últimas instrucciones, esas son las indicaciones finales para la iglesia y sus autoridades. El primer punto que quiero compartir con ustedes está en el versículo 8 y lleva por título Hablando con firmeza. Hablando con firmeza. Hermanos, el liderazgo de la iglesia no puede ser un liderazgo blando. No puede ser un liderazgo que no tenga el carácter o la firmeza suficiente para ordenar lo que debe ser ordenado por mandato de Dios. Porque los hombres, por naturaleza, pensando más en las ovejas que los cabritos, pensando más en las ovejas que los cabritos no quieren someterse, los cabritos no quieren la palabra de Dios, los cabritos, hermanos, no quieren estar bajo autoridad. Y si llega una de esas personas a la iglesia, va a tratar de imponer su norma y no quiere establecerse o ceñirse a las normas de la iglesia. De hecho, va a tratar de envenenar, va a tratar de quebrantar, va a tratar de dividir la iglesia, porque él tiene su propia visión de las cosas, porque él tiene su propia norma de vida, porque él tiene su propio fin. Si las autoridades de la iglesia, hermanos, no hablan con firmeza, ni demuestran firmeza, entonces una iglesia podría ser fácilmente quebrada. Y es así. Y conozco casos así. Años atrás, en una iglesia donde yo no era pastor, era bastante joven, se levantó un candidato a pastor, pero el candidato no reunía los requisitos de la escritura para ser pastor, pero se estaba imponiendo por la fuerza, amenazando a la iglesia y tratando de que a su medida lo pusiera como el pastor oficial de la iglesia. Un grupo de hermanos y yo nos opusimos vehementemente a eso porque no cumplía los requisitos bíblicos para tal tema.
Él trató de destruir la iglesia, mas Dios no permitió que eso ocurriera y finalmente simplemente esta persona salió de la iglesia con el tiempo. Se fue a otra iglesia que tenía años de tradición, templos grandes, 200 miembros por lo menos, y en un momento el pastor de esa iglesia bautista, ellos tienen un solo pastor, me llama por teléfono y me dice: hermano Hugo, tenemos este problema con este hermano. Nosotros sabemos que trató de hacer división en la iglesia allá. ¿Qué hicieron ustedes? Yo le dije: primero que todo, pastor, yo no soy pastor. Segundo, la iglesia que usted maneja o que usted administra no es mi iglesia, ni la conozco. Y tercero, yo no he sido llamado a involucrarme en temas ajenos de iglesias que no son mi iglesia. Por lo tanto, yo no podría dar una opinión ni inmiscuirme en un tema. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer en nuestra iglesia. Nada más. Al tiempo después, 2 o 3 meses, ese hombre había dividido la iglesia y se llevó la mitad de la iglesia a otro lado. ¿Por qué? Porque el carácter del liderazgo debe ser firme. Debe ser firme. Y así lo establece. En cuanto a estas cosas, ¿qué cosas? Recordemos que esta carta está siendo enviada a Tito para ordenar la iglesia o las iglesias que quedaron en Creta, donde la característica de la gente era ser cretinos, eran necios, eran rebeldes, tenían muchas cosas puntuales. Pero los hijos de Dios, hermanos, no son cretinos. Los hijos de Dios no son rebeldes. Que tú vivas en Creta, que tú vivas en México, que tú vivas en Chile, eso no quiere decir que tú vas a asimilar el molde de donde tú vives. Un hijo de Dios ha sido deshecho y tiene un nuevo molde. Amén. Y el molde que el Hijo de Dios tiene ahora es el molde del Hijo del Hombre. Es el molde de Jesús. Por lo tanto, un hijo de Dios ya no es cretino. Un hijo de Dios ya no es rebelde ni soberbio. Un hijo de Dios ha dejado atrás todo lo que tiene que ver con el mundo porque ha muerto el mundo y ahora se asemeja a Cristo. Por lo tanto, no hay cretinos en la iglesia, no hay soberbios en la iglesia. Hay hijos de Dios inmaduros que están avanzando. Pero si yo sigo pensando y sigo quedándome en esa negligencia, en esa soberbia, en ese sentir de ser cretino, en esa no someterme a la autoridad, entonces ¿eso qué quiere decir? Que yo no he sido llevado al molde de Cristo, sino que todavía tengo el molde asimilado de este mundo. Hermano amado, de partida esto ya es para ti. Y te pregunto, ¿qué molde tienes tú? ¿Cuál es tu molde? ¿Qué es lo que guía tu vida? ¿Lo que yo quiero, lo que el mundo dicta o lo que Dios dice? Hablando con firmeza en cuanto a estas cosas. Esto es un resumen, por lo tanto vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos visto hasta aquí. ¿Qué cosas designan ancianos que cumplan requisitos? Hemos visto que es Tito el que designa a los ancianos. Hemos visto que es Tito el que tiene la responsabilidad delante de Dios de encontrar a estos hombres y poder ponerlos en la obra. Ancianos plurales. También dice que estos hombres deben tener la capacidad de tapar la boca a los rebeldes. También lo hemos visto. ¿Te imaginas un liderazgo que sea exiguo, así, pusilánime? Hermano, por favor, no hable así. Ay. Lo van a hacer pedazos, ¿verdad? Todos tienen en la mente esta idea de los sacerdotes, los curas católicos que hablan, que casi ni se escucha lo que hablan. Son tan santos que ni una mosca se escucha. Hermanos, ese no es el carácter del liderazgo de la iglesia. ¿O tú piensas que Jesús tenía ese carácter cuando estaba dando vuelta a los templos, en las mesas de los templos? ¿O tú piensas que Jesús tenía ese carácter cuando miraba de frente a los fariseos y le decía: ¡zorras! Ustedes son sepulcros blanqueados. Ustedes son de su padre el diablo. ¿Se imaginas a Jesús hablando así? No se vayan a ofender. Hermano, el carácter de la iglesia y de liderazgo debe ser con firmeza.
tapar la boca a los rebeldes. No solamente eso, también enseñar la sana doctrina es parte del liderazgo, es parte de todas las cosas que Pablo le está diciendo a Tito. También debe enseñar a los creyentes según su grupo etario. Recuerden que enseñamos que los ancianos, que no eran los ancianos que gobernaban la iglesia, sino que los hombres mayores de la iglesia tenían que tener ciertas cualidades y características. Las ancianas, que no eran pastoras, sino que mujeres mayores o mujeres que por lo menos fueran maduras y que fueran casadas, ella debiera enseñar a las otras mujeres, hermanas, no en un púlpito, no enseñándoles doctrina, no enseñándoles grandes cosas teológicas, sino que enseñando con su vida qué cosa. Primero, que eran mujeres casadas que se sometían a su esposo. Una mujer casada hoy que se someta a su esposo debería ya tener un doctorado en vida cristiana, porque eso, hermano, ya es tremendo. ¿Cuántas mujeres hoy quieren someterse a sus esposos? ¿Has visto el movimiento feminista? Hermanos, eso es lo que hoy día se está enseñando en las iglesias, o se está metiendo, infiltrando en las iglesias. ¿Tú piensas que las jovencitas que están levantando un puño morado van a ser mujeres que se sometan a sus esposos? ¿Dónde estás tú, esposo, o padre cristiano, o madre cristiana, que debes guardar y proteger a tu hija de esa influencia satánica? No, papá, ya no voy a la iglesia porque ahora soy feminista. Mujeres que sean sujetas a sus esposos, primero, y mujeres que tengan hijos en piedad. Esas mujeres pueden enseñar a las mujeres más jóvenes a hacer lo propio. No mujeres que tengan una página web que 20.000 personas la sigan y ahora yo puedo enseñarte. Hermano, esa mujer no tiene ningún carácter para hacer nada. Nadie le ha mandado a hacer esto. Ah, pero hay que seguir a la esposa tanto, a la esposa del pastor tanto, porque ella tiene tremendo ministerio. Hermanos, eso no es bíblico. Hay un predicador que es bastante bueno a nivel bíblico. Él se llama Paul Washer. ¿Tú conoces los ministerios de la esposa de Paul Washer? ¿Lo has visto en las redes sociales? De hecho, te pregunto, ¿conoces a la esposa de Paul Washer? ¿La has visto alguna vez siquiera? ¿Sabes cuál es el ministerio de ella? Cuidar a su esposa, cuidar a sus hijos. A su esposo, cuidar a sus hijos. Y ese es el ministerio que está llevando a cabo, y por eso su esposo puede tener tremendo ministerio, porque está en línea con lo que el Señor está diciendo. Muchos me apedrearían por escuchar esto hoy día, sobre todo, y lo hicieron cuando critiqué ministerios como Aviva Nuestros Corazones. Ese ministerio no es bíblico. Ese ministerio son precisamente feministas que están en un caballo de Troya haciéndose pasar por cristianas en iglesias bíblicas para no someterse al mandato de la Escritura. Y de los jóvenes que decían, joven, cuidado porque en el corazón del muchacho abunda ¿qué cosa? La necedad. Los jóvenes son necios. ¿Tú fuiste joven? Yo también. Fuimos necios. Después, cuando nosotros empezamos a crecer, entendemos la tremenda necedad de la que vivimos. Hermanos, no sean necios, sino que maduren en ese sentido. Entonces, decía también, hablando con firmeza, mostrarse como ejemplo en todo. Ser obedientes. Cuando hablaba también, la iglesia debe ser obediente a las autoridades puestas por Dios. Cuando hablaba de la obediencia, decía que debían los hermanos seguir el sometimiento o la dirección del liderazgo porque ha sido puesto por Dios. Y aquellos que no eran obedientes, aquellos que no les gustaba el liderazgo, aquellos que tenían sus propias visiones y sus propias ideas, ¿sabes cómo comenzaban a hacer? Comenzaban a injuriar al liderazgo, comenzaban a difamar al liderazgo, comenzaban a calumniar al liderazgo. Por eso también decía Pablo que sean obedientes a las autoridades de la iglesia y que no sean injuriosos. Y cierra Pablo a Tito diciendo que tienen que hablar con firmeza todas estas cosas para todos los que procuran creer en Dios.
Dice, palabra fiel es esta, en cuanto a estas cosas, quiero que hables con firmeza para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Todas esas cosas que hemos mencionado en un pequeño resumen son buenas y útiles para los hombres, y la iglesia de Dios, o los que han creído verdaderamente en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Hermano, no hay tiempo para andar luchando por diferencias, no hay tiempo para estar luchando o estar blasfemando o calumniando, porque eso realmente no lleva a buena obra, eso lleva a destrucción. Y no lleva a destrucción de la iglesia, lleva a destrucción del que se ocupa en esas cosas que son necias. Y es lo que dice la Escritura. Palabra fiel es esta, en cuanto a estas cosas, quiero que hables con firmeza para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. ¿Has creído en Dios? ¿En qué te estás ocupando? ¿Cuánto tiempo estás gastando? Ay, que el pastor, y que el hermano Mario, y que los hermanos aquí, y que los hermanos... Hermanos, eso no son buenas obras. Eso es todo lo contrario a lo que Pablo le está enseñando a Tito. Entonces, para cerrar este punto, los ancianos, los que dirigen la iglesia, incluso los miembros de la iglesia, deben tener un carácter firme. ¿Sabes qué? Perdón, ¿sabes qué? No quiero escuchar lo que estás diciendo. No es que quiera, tú me caigas mal, ni que quiera agraviarte, pero lo que sale de tus labios es murmuración y eso no me edifica. Entonces, agradecería que no compartieras eso conmigo. Eso también se llama carácter. Si tú eres miembro. No, lo que pasa es que ¿sabes qué? Yo no quiero ser parte de eso. Estando con el hermano Mario hace unos años atrás en un asado de la iglesia, llegó un hermano que estaba ahí medio entre el 3 y el 4, pero con así una garganta cargada de copuchas, literalmente, y va con toda la gana y dice, pastor, no sabe nada. Junto con el hermano Mario le levanto la mano y le dice, hermano, no sé nada, pero tampoco quiero saberlo. Muchas gracias, no quiero ocuparme de eso, tengo otras cosas que hacer. Y como tú vienes a referirte de temas que no competen a mi persona ni a la iglesia, agradecería que no los compartieras. Y quedó así con el buche. Retrocedido, sentado y enojado. Porque no pudo sacar lo que era. Entonces, hermano, usted también debe tener carácter. No solamente el carácter debe tenerlo el liderazgo, sino que también la membresía para cuidar y proteger la iglesia de Dios. No mi iglesia. Cuando hablo de mi iglesia, no la iglesia del pastor tanto, del diácono tanto, sino que la iglesia de ¿quién? Del Señor. Si esta es una iglesia bíblica, no es mi iglesia, es la iglesia del Señor. Por lo tanto, sí debemos hablar con firmeza, amados hermanos, para cuidar, proteger y también hacer crecer la iglesia de Dios. Hablando con firmeza, capítulo 3, 8. Un segundo punto que yo quisiera compartir con ustedes en esta mañana es evitando controversias necias. El versículo 9 del capítulo 3 nos dice, pero evita controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. Recordemos que en Creta no solamente había cretinos, fuera de los cretenses, que estaban luchando con su propia carnalidad, con su propia bestialidad incluso. Recuerda que les decían, ustedes son bestias glotonas, les decía el profeta, sino que también ellos estaban luchando con la influencia judaica. No solamente estaban con la influencia gentil de este asunto de los dioses y del politeísmo, sino que habían otras facciones dentro de la misma iglesia que tendían a judaizar. Entonces en las iglesias se levantaban hombres que decían, pero yo soy más importante que tú porque yo desciendo de la línea de Leví. De hecho, yo podría ser el sacerdote en esta iglesia, pensando que todavía no hay claridad. Y no va a faltar el que decía, no, pero yo quizás soy el Mesías porque vengo de la línea de Judá. Y empezaron a preocuparse de las genealogías y de cosas que no tenían sentido en el tiempo de la iglesia, puesto que ellos estaban en ese tiempo, y empezaban a malgastar su tiempo en ver su origen.
Hace un tiempo atrás en el discipulado llegó un varón mayor y él decía, lo que pasa es que yo soy de la tribu ¿de qué tribu era? Algo de una tribu, no, algo de una tribu media extraña. Pero él llegó con esta credencial, no, yo vengo acá, pero yo soy, quiero dejar acá claro que yo soy de la línea de tanto, de una línea española de no sé qué cosa, ya ni recuerdo. Ah, sí, le dijimos nosotros. Creo que duró una clase de discipulado. Hermanos, las genealogías, en este caso, o todo ocuparse de esta línea de tiempo, si bien es cierto estamos hablando del judaísmo, lo que en el fondo demuestra es una soberbia y una idolatría. Yo soy más importante que tú. Ese es el punto. Y de hecho no solamente Pablo lo indicó a Tito, sino que también a Timoteo, en otro lugar, también lo dijo, porque los judaizantes tenían esto. Donde ellos llegaban, comenzaban a jactarse de la ley y jactarse de la genealogía, y eso estaba totalmente en contra de lo que el Señor estaba trabajando y estaba estableciendo. Primera de Timoteo 1, 3 y 4 nos dice lo siguiente. Dice, como te rogué al partir a Macedonia, Pablo hablándole a Timoteo, que te quedaras en Efeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Esto no era solamente un problema de Creta, esto no era un problema solamente de Pablo, sino que estaba en todo el mundo asiático, donde habían prosélitos judíos. Ellos se sentían mejores que los demás, por lo tanto se ocupaban de la genealogía. No, mi precedencia. Yo tengo un pedigrí mejor que el tuyo. Yo soy de alta alcurnia. Eso es como una línea casi aristocrática que nosotros todavía vemos en Chile. A pesar de que ya no existen títulos nobiliarios, todavía vemos diferentes personas o familias aristócratas en Chile. Pero hermanos, eso equivale simplemente a la soberbia. Y como Pablo le decía a Timoteo, eso no ayuda en nada al esparcimiento del reino de Jesucristo. No tiene nada que ver. Pero no solamente te ocupes de las genealogías, sino que también evita las contiendas y disensiones acerca de la ley. No, yo no puedo comer sangre porque está establecido. No, debe guardar el día de reposo. ¿Cómo se te ocurre no circuncidar al niño? Y empezaban a imponer leyes que eran de la ley y cargaban con contenciones y disensiones acerca de la ley. ¿Es lícito hacer esto? ¿Es lícito hacer lo otro? Y de hecho todavía eso ocurre en las iglesias evangélicas. Muchas iglesias evangélicas tienen esta idea de la ley en sus mentes. Yo he escuchado, por ejemplo, a pastores decir, tú puedes comer de todo, no se te vaya a ocurrir comer prietos. No, tú puedes tomar de todo, pero vino no puedes tomar. Y de hecho tratan de, por la ley, hacerse más grandes que los demás. Había una vez un campamento de pastores bíblicos bautistas. Tres pastores conversando para ver cuál de ellos era más santo. Entonces, hablando del tema del vino, uno dijo a otro, le dijo, mira, yo cuando tengo alguna necesidad, por más que necesito un chicle, yo no entro a una botillería por nada. Y aunque vaya a comprar un chicle, yo no entro a una botillería. ¡Qué santo! ¿Qué dijo el otro? Mira, cuando yo voy por el supermercado, yo ni siquiera paso por el pasillo de los vinos. ¡Wow! Tremenda santidad. Pero hay un tercero. Y dijo, ¿saben qué? Cuando hay postres en mi casa y hay helado incluso, o alguien sirve, yo ni siquiera como helado de pasas al ron. Ese ganó. Pero ¿se dan cuenta de la estupidez? Perdón por decirlo así, pero no hay otra palabra. Eso es ser estúpido. Porque te ocupas de cosas que el Señor jamás ha dicho.
te ocupas de cosas que no tienen ningún sentido y generan contiendas y disensiones acerca de la ley. Solamente para cerrar este punto, ¿cuál es importante la ley mosaica en nuestros tiempos? Por favor, si usted me acompaña a Colosenses, y acompáñenme porque esto es importante para que usted lo entienda. Colosenses, capítulo 2. Colosenses, capítulo 2, versículos 16 y 17. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Pablo hablando a Colosenses, capítulo 2, 16 y 17. Dice, si lo escribí bien, déjenme ver. Por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida. ¿Qué cosa establecía la ley? Comida o bebida. ¿Qué dice el apóstol? Por tanto, nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida. Colosenses 2, 16 y 17. Por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida. No, hermano, tú no puedes comer prietas. No, tú no puedes tomar vino. Se están poniendo como jueces delante de ti. Después dice, o con cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo. Y aquí hay un cambio brusco de la ley. Porque si tú bien recuerdas, en el mismo libro de Números hay un momento donde hay un extranjero que recoge leña en el día de la ley. Y es tomado por el pueblo de Israel y lo llevan delante de Moisés y le dicen, ¿qué debemos hacer con este hombre? Porque estaba trabajando en el día de la ley. Moisés le dice, déjenlo aparte, yo voy a consultar al Señor para ver qué debemos hacer con ese hombre. Y cuando Moisés le comenta de este hombre, el Señor le dice, el tal, por violar el día de reposo, irremisiblemente muere. Eso es el antiguo pacto. Ese hombre que había recogido ley en el día de la ley debía morir de boca de Dios. Ahora en el nuevo pacto, escucha lo que dice el apóstol y dice, por tanto nadie te juzgue y se constituya vuestro juez con respecto a comida o bebida o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo. Cosas que solo son sombra de lo que han de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. ¿Se dan cuenta de los cambios que hace Dios en este nuevo pacto? Es ahí, hermanos, donde nosotros debemos entender que debemos evitar controversias necias que no nos van a llevar a nada, como las genealogías o las contiendas y disensiones acerca de la ley, porque eso no establece el avance del reino de Cristo. Cuando yo hablo de que debemos someternos a la ley, estoy hablando de que la ley de Cristo, muchos de los mandamientos son parte de la ley de Cristo. Por ejemplo, todo aquello que está reafirmado en el nuevo pacto es lo que corresponde también a lo que dice el antiguo pacto. Pero por ejemplo el día de reposo no está reafirmado en el nuevo pacto. De hecho Pablo dice que nadie te puede juzgar ahora en este tiempo. Ahora nosotros entendemos que en el día de reposo Dios había apartado un día especial para ello. Pero en el nuevo pacto, en el antiguo pacto un día era del Señor. En el nuevo pacto, ¿cuántos días son del Señor? Todos. ¿Te das cuenta? Todos son días del Señor, porque tú perteneces al Señor. En el antiguo pacto, lo que pertenecía al Señor, de los ingresos, ¿cuánto era? El 23.3, que se conocía como el 10, ¿verdad? En el nuevo pacto, ¿cuánto pertenece al Señor? Todo. Todo. ¿Entendemos la diferencia? Porque nosotros pertenecemos a Dios. Si hemos sido comprados, todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros pensamos, todo lo que nosotros creemos, todo lo que nosotros tenemos, pertenece a Dios. Todo. Entonces, evita controversias necias. Por ahí con la hermana Edith hemos conversado alguna vez de estos Jesús allá Machía y los mesiánicos que están ahí guardando leyes y cosas por aquí y por allá. Cosas que son, de acuerdo a la palabra, disensiones y controversias necias.
¿Qué gano yo con ponerme una equipa? ¿Soy más santo? No. Quizás podría hacer un holocausto, es rico, ¿verdad? Un aceite. Bueno. Pero hermanos, cuídense de las controversias necias. Y si usted como cristiano escucha hablar de estos grupos, no se meta ahí. Trate de mostrar y compartir el evangelio si puede, pero no se meta a discutir de que yo soy más santo que tú por esto y por esto otro, porque hermano, eso no tiene que ver con Dios. Eso no tiene ni provecho, ni es de valor alguno. ¿Y por qué se lo dice así Pablo a Tito? Porque él tiene que ordenar las iglesias, y las iglesias deben crecer en santidad, deben crecer en calidad y deben crecer en número. Por lo tanto, si nos ponemos a discutir así, hermanos, eso no va a crecer, sino que va a ser una lucha de contienda. No va a haber ningún beneficio ahí, solo desorden. Solo desorden. Alguien va a ser como una pelea de pulpos, no se entiende nada. Y eso ocurre, hermanos. Eso ocurre en las iglesias. Usted que viene de iglesias, ¿cuántas veces ha escuchado peleas necias por cosas absurdas? Que el color de la iglesia, que el desayuno de que este asunto de acá, que el tema allá, cosas que no tienen ningún sentido, hermano, y nos gastamos y nos desgastamos en eso. Y ahora, después de hablar con firmeza a las autoridades de la iglesia y a los miembros de la iglesia y de evitar las controversias necias, Tito es amonestado de parte de Pablo, de una buena forma amonestado, para desechar a los que causan divisiones. No solamente debe ordenar poniendo ancianos, no solamente debe enseñar en doctrina y enseñanza, no solamente debe enseñar a los grupos etarios conforme a todo lo que está estableciendo, no solamente debe enseñar a evitar contiendas para el avance del reino, sino que también debe tener el suficiente criterio, carácter, amor, sabiduría, ¿para qué? Para cortar a los que causan divisiones. Esto suena fuerte en el contexto cristiano erróneo que dice, oye, pero qué falta de amor. ¿Cómo es posible que se pueda hacer eso? ¿Cómo están echando a los hermanos? No lo dice el pastor, ni el diácono, ni el seminario. Lo dice el Señor a través de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y dice lo siguiente, escuche por favor, 3, 10 y 11 de Tito. Dice, al hombre, y esto está hablando de puntualmente, y quiero que recuerden a Coré, al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación, ¿qué dice? Por favor. Deséchalo. Al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación, ¿qué dice, hermanos? Deséchalo. ¿Esta es su palabra? ¿Esta es mi palabra? Es la palabra de Dios. Y hermano, ¿qué quiere decir un hombre que causa divisiones? Debemos entender que todas las personas tenemos algunas ideas, nociones, o podemos tener ideas propias o pensamientos propios, que no es malo, no son lícitos, no complican. De hecho, usted no tiene por qué estar de acuerdo conmigo en todas las cosas, porque usted no va a estar de acuerdo consigo mismo a veces. A veces hasta usted quiere guardarse de todo dolor y se muerde la lengua, usted mismo. Entonces, hermano amado, esto no tiene que ver con que usted no pueda tener algún pensamiento diferente en algún momento. Esto tiene que ver con que lleve ese pensamiento a una pugna. ¿Por qué? Entendamos lo siguiente. ¿Qué es una división? Una división es una suma de dos factores. Esto no es mío, cito al hermano José Luis Tal. Visión más visión es igual a dos visiones. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo una visión, pero aquí hay otra visión que se contrapone. Y como dos visiones que se contraponen no pueden estar juntas, ¿qué tiene que pasar? División. Tú puedes tener tu punto de vista, tú puedes tener tu observación, tú puedes tener tu forma de pensar, pero no puedes ir en contra de la visión global de la iglesia. Es lo que está hablando Pablo, es lo que está diciendo Tito.
Si tú no te estableces en línea con la visión de la iglesia, vas a causar división, porque tú vas a tener un pensamiento difícil. Ellos lo hacen así, ¿no? Yo pienso que esto debería ser así. Esto lo hacen de esta forma, ¿no? Yo creo que debería ser de esta otra forma. Pero hermanos, ¿qué establece el mismo Pablo antes? Que la iglesia, un verdadero creyente, debe ¿qué? ¿Someterse a quiénes? A las autoridades. Si yo pienso diferente, hermanos, aún así debo estar sometido a la autoridad y evaluar. Eso es lo que está diciendo la Escritura. No llevar mi visión al extremo de generar un choque o empezar a causar división o socavar. ¿Qué hizo, por ejemplo, Coré? Coré fue de frente al líder de la congregación, a Moisés, y le dijo, yo pienso esto y esto y esto de ti. ¿Qué hizo Coré? Empezó a soliviantar al pueblo. ¿Sabes qué? Mira, yo creo que Moisés lo está haciendo mal. Yo creo que yo lo haría mejor, tú piensas así, mira, acompáñame. Y convenció a muchos. Finalmente, cuando fue confrontado Coré, el Señor lo destruyó junto a su familia y a todos los que le siguieron. Una cosa que Dios odia es ese tipo de cosas. Y no solamente pasó con Coré. ¿Recuerdan a Absalón? ¿Quién gobernaba? David era el rey. Y era un buen rey. Pero Absalón se ponía a los pies del palacio antes que la gente llegara a consultar al rey David y le decían, ¿para qué vas a David si yo soy mejor que David? Ven a mí, yo te soluciono todos los problemas. Y empezaba, dice la Escritura, a ganar el corazón del pueblo. Visión, división. Y siempre va a ocurrir lo que debe ocurrir. Siempre llegar a que uno que está en contra de la visión va a morir en el camino. Cuando se generó la división entre Moisés y Coré, ¿qué murió? Cuando se generó la división entre David y Absalón, aunque David no quería de su corazón que esto pasara, ¿qué murió? Absalón. Hermanos, esto es tremendo, porque son dos trenes que van a chocar y tarde o temprano esto va a ocurrir, porque no pueden haber dos visiones contrapuestas para que una persona pueda seguir. Imagínate lo siguiente, tienes dos remeros en un bote y uno quiere ir al norte y el otro quiere ir al sur y se pueden a remar con todas sus fuerzas, uno hacia el norte y el otro hacia el sur. ¿A dónde van? A ninguna parte. Eso es lo que ocurre. Por eso Tito tiene que tener esta capacidad y esta sabiduría de cortar, de sacar, de expulsar a los que están causando divisiones. Porque eso es sano. Si tú sacas a cualquiera de los dos remeros, sacas al que quiere ir al sur, ¿qué va a pasar? Queda solamente uno que está remando hacia el norte. ¿Hacia dónde se va a mover? Hacia el norte. Sacas el otro, va a ir al sur. Pero si no sacas a ninguno de los dos, van a estar hasta la muerte dando círculos. Hermanos, es por eso que Pablo está ordenando la iglesia y dice que debe desechar a los que causan división, porque visión más visión siempre va a generar dos visiones. Se va a quebrar. Y dice la palabra del Señor, el 3:10, dice, al hombre que cause divisiones, al hombre que esté socavando, al hombre que esté por detrás maquinando cosas en contra de la autoridad que lleva la visión de la iglesia, a después de la primera y segunda amonestación, lo primero que la autoridad bíblica debe tener es misericordia por esa persona. Y debe ir una vez y debe, ¿qué cosa? Amonestarlo. Esa persona, como generalmente tienden a no cambiar y siguen haciendo lo mismo de una forma más silenciosa, el liderazgo de la iglesia lo va a descubrir una vez más y va a hacer ¿qué cosa? Ir una segunda vez ¿a qué? A amonestar. Y si ese hombre no se aparta de su pecado y de esa visión y de verdad no quiere seguir la visión, ya no hay más. Misericordia, misericordia, pero después ¿qué dice? Desecha. Desecha. ¿Por qué? Sabiendo
que el tal, el que está causando la división, es perverso y peca habiéndose condenado a sí mismo. ¿Tú crees que Dios estaba muy agradado de Coré? ¿Tú piensas que Dios se agradaba de Absalón? Ellos han procurado su propia condenación. Uno decía, ¿acaso solamente tú tienes el Espíritu del Señor? ¿No somos nosotros también el pueblo escogido? Ese era Coré. El otro decía, yo soy mejor que el ungido de Dios. Yo soy mejor que David. Escójanme a mí. Finalmente, hermanos, ambos terminan de la misma forma. Uno, muerto, tragado por la tierra junto con todos los traidores que le siguieron. Y dos, el otro terminó muerto colgado de su pelo y atravesado por el general de David. A pesar de que David le dijo, no lo mates, no lo mates, no lo mates, es mi hijo. ¿Qué hizo el general? Tú atentaste contra el ungido de Dios y lo mató. Pueden haber diferencias, pero el final es el mismo. Hermanos, cuando nosotros tenemos esta división en la iglesia, debemos rápidamente detectar a los que están causando este tipo de cosas. ¿Para qué? Para poder ponerlos en cuarentena, para poder amonestarlos una vez, 2 veces, y si no hay arrepentimiento, luego tenemos que sacarlos. ¡Qué falta de amor! Hermanos, esta no es mi iglesia, esta es la iglesia del Señor. Por lo tanto, debemos hacer y funcionar de acuerdo a las reglas que el Señor establece. Es por ello que este asunto es así. ¿Hay oportunidades para el arrepentimiento y la misericordia contra los tales? Sí las hay. Pero luego de que esta misericordia se agota, viene la ejecución divina por orden del rey. Somos heraldos, somos mayordomos. Esto debe ejecutarse. Y la razón válida es porque los tales son personas que son perversas, pecan habiéndose condenado a sí mismas. Entonces, amados hermanos, estas son las indicaciones finales para la iglesia y sus autoridades de parte de Pablo a Tito para ordenar Creta y para ordenar cualquier iglesia bíblica. Esto aplica. Primero, hablar con firmeza en cuanto a la designación de ancianos, en cuanto a tapar la boca a los rebeldes, enseñar la sana doctrina, enseñar a los creyentes según su grupo etario, mostrarse como ejemplo en todo, ser obedientes, no injuriar, porque todo esto es para los que procuran creer a Dios. Punto 2. Evitando controversias necias en cuanto a genealogías y contiendas y disensiones acerca de la ley, porque no son de provecho ni de valor. Y punto 3. Desechar a los que causan divisiones. Esto es lo que un liderazgo y una membresía bíblica debe procurar para que la iglesia en primera instancia sea una iglesia ordenada, como Pablo le dice a Tito. Cerramos con el versículo final con el que comenzamos. Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. ¿Cuál es el propósito del libro de Tito entonces? ¿Hacer discípulos en la evangelización? No. Ordenar una iglesia bíblica. ¿Cómo se ordena una iglesia bíblica? De la forma en que Pablo ha instruido a Tito en estos 3 capítulos.